buenas tardes, bienvenidos a otra edición de Hoja en Blanco. Estamos de camino al proceso constituyente, estamos de camino a la elección de constituyente que va a ser el 11 de abril, donde se va a elegir gobernador regional, los constituyentes, los concejales y los alcaldes de los municipios. Y de camino a eso, Pichilemu TV ha decidido hacer una nueva temporada de Hoja en Blanco con más capítulos hasta el 11 de abril, obviamente. Y como hay un contexto distinto, tenemos gente nueva y tenemos que hacer la presentación a Daniela Godoy, que es abogada y jefa de la Corporación de Asistencia Judicial. Bienvenida, Daniela. Un Hola, gusto que buenas hayas tardes. Y tenemos a los caseros que digamos, a los caseros, a los clásicos de siempre, los sospechosos de siempre, que sería el profesor Álvaro Álvarez. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Gusto poder saludarlos, saludar también a toda la teleaudiencia que está el día de hoy también conectados con nosotros a través de las distintas plataformas y de verdad feliz de estar de regreso. Al profesor Jorge Galás. Muchas gracias por la presentación, Juan Pablo. Saludos a Álvaro y a Daniela y a toda la teleaudiencia del Radio Urbano La Comuna de Pichilemu y también de algunas localidades rurales y de las plataformas que tiene Pichilemu TV. Así que espero que este programa sea de gusto para todos y ahí podamos mejorar el transcurso del camino en este caso. Y quien le habla, el animador, no animado, Juan Pablo Soto, aquí una vez más los cuatro, desde Hoja en Blanco. Y a todos nuestros espectadores les recordamos que nos puede seguir a través de la señal 16 de CableNet, a través de nuestra señal web de bio.pichilemutv.org y a través de nuestras redes sociales, por Instagram, como Pichilemu TV, Facebook y Twitter, y obviamente nuestro canal de YouTube. Y hemos partido otra ronda de Hoja en Blanco, otra temporada, porque, como decía, estamos de camino al constituyente, pero hay cosas que nos llaman la atención, hay cosas que no cansan, hay cosas que son como de vu, cosas que no encajan, no tienen lógica. A los tres panelistas presentes, ¿cuál es la anomalía que han encontrado en la anomalía política de esta semana? Pregunta abierta. A ver, partimos con Daniela para que ella parta. Bueno, yo básicamente no solo esta semana, sino que desde siempre, y era algo que les había estado comentando, era que nuestra Constitución solo garantiza libertades y no derechos. Y eso es la cosa más extraña que yo puedo ver en una Constitución democrática. Álvaro. Mira, yo primero que todo quiero ser muy por estar acá con nosotros. Siempre lo hemos dicho, nos faltaba el lado femenino en este programa. A veces nosotros igual somos medios desordenados, entonces está bien ahí tener a alguien con otra visión y sobre todo de género femenino que nosotros lo estábamos pidiendo, porque siento que también es sumamente importante la mirada femenina, no solamente en lo que tenga que ver con las comunicaciones, sino que también en política. Y yo creo que una de las cosas que estaba al debe y que es una oportunidad tremenda que tenemos a través de esta Constitución es el hecho de la paridad de género. Creo que por primera vez se van a hacer las cosas bien porque tiene que haber una 50 y 50 en cuanto a hombres y mujeres. Yo creo que es una posibilidad que ningún otro país del mundo había tenido y creo que eso en esta constitución va a ser tremendamente importante. Y por eso que también destaco la figura de Daniela como parte importante de nuestra sociedad como es la mujer. Muchas gracias. Yo también quiero dar las palabras de Juan Pablo y a las palabras de Álvaro con respecto al rol de la mujer en lo último, en esta Constitución actual del año 1980, como lo destaca Garretón, habla que se necesitan más bases ciudadanas, se necesitan más miradas para poder, en este caso, generar un nuevo cambio. Obviamente, y más encima está siempre enfocada en el derecho en este caso.
Así que empecemos a conversar y hablar de los temas que realmente incumben. Sigamos en este caso. Chuta, muy movidos desgraciadamente por razones poco, digamos, poco afortunadas, pero más allá de la contingencia que en este caso digamos, nos presiona, quisiera llevarlo a otra parte. Quisiera llevarlo a qué ha cambiado desde que empezó este proceso constituyente y cómo se enmarca esto dentro del contexto actual. O sea, básicamente, el día de hoy, ¿en qué parada está el país de camino al proceso constituyente hoy día, 6 de febrero del 2021? Es que obviamente la situación que ocurre hoy día en la temporada estival, obviamente los temas se empiezan a dejar de lado hasta marzo, siempre ha ocurrido de esa manera. Y obviamente la gente está más preocupada hoy día de temas como la vacunación o el tema de la pandemia. Y obviamente los permisos de verano que ya se sacan, y obviamente la sobreinformación que hoy día llega, que incluso llega a ser peor en un momento determinado porque estresa mucho a la gente, información. Obviamente después del plebiscito en este caso ocurrió que se desarticuló algunos espectros políticos, hubo algunas jugadas también políticas de mal uso con respecto a los 3/3, que es un tema que en este caso vamos a detallar más agudamente. Se sabía en un momento que el tema era así, que las reglas del juego se establecían de esa manera. Pero obviamente no fuimos capaces, en este caso, de afrontarlo o confrontacionarlo o discutirlo, sino que esperamos el plebiscito, esperamos en este caso el relato que conlleva la elección del 25 de octubre, y hoy día estamos en esta disyuntiva o en este tema que es muy complejo para los cambios estructurales que pretende el país. Sí, a mí me pasa, mira, a mí me pasa, complementando un poco lo que dice Jorge, es que nosotros en la primera temporada de Hoja en Blanco hicimos todo un análisis con respecto a el rol que tienen las constituciones, y que finalmente esto es una oportunidad tremenda porque va a ser una constitución hecha en base a la ciudadanía. Sin embargo, es en base a una ciudadanía que finalmente está, si bien muy saturada y hastiada desde el punto de vista político, pero no así desde el punto de vista de la educación cívica. Y eso es bien importante porque para yo poder hacer una constitución que finalmente me represente, el rol de la educación, de la formación ciudadana, es tremendamente importante. El punto está en que cuando yo comienzo a estresarme con esta sobrecarga de información, cuando finalmente no tenemos ni siquiera un mes de respiro desde el punto de vista político, porque Exacto. finalmente hay un montón de temas políticos que están dando vuelta, y que en lo normal, tal como dice Jorge, es que durante el mes de enero y febrero como que bajara ese ritmo político. Pero el problema es que ahora, con el poco tiempo que nosotros tenemos al 11 de abril, es muy complejo finalmente dejar pasar ese tiempo, y por eso que es necesario poder conversar este tema. Pero también hay que entender que emocionalmente hay una sobrecarga, sobre todo por todo lo que está sucediendo en los balnearios de todo nuestro país. Entonces, por eso que también vamos a ver que la gente igual está hastiada, está estresada, está cansada, está fatigada de que finalmente los temas, sobre todo políticos, se estén trabajando de manera tan estéril. ¿Y a qué me refiero estéril? Porque, por ejemplo, nosotros lo vemos acá en nuestra comuna, donde hay un montón de programas, programas políticos, sobre todo radiales, pero la gran pregunta es cuál es finalmente el aporte que ellos hacen a través de la educación o la formación ciudadana, y es bastante poco. En realidad lo que hacen finalmente son programas más bien casi propagandísticos. Entonces, cuando nosotros vamos a llevar ahora una elección con 4 papeletas, yo me pregunto si finalmente las personas van a estar preparadas finalmente para tomar una decisión, y sobre todo para saber lo que implica esa decisión. ¿O será que finalmente la máquina política se la jugó con fatigar a las personas, cosa de que finalmente el día 11 de abril vayan y elijan por la persona que más había salido en la tele, porque la que más le suena, o porque fue algún ex? Yo creo que no quiero pensar que esto fue pensado de esa forma, pero siempre lo
dijimos, un proceso constituyente nunca tendría que haber ido con las otras votaciones, es decir, en este caso, las municipales más los gobernadores regionales. Tenía que haberse le dado la importancia y los tiempos para finalmente armar un buen proceso constitucional. Y creo que ese proceso no se ha llevado a cabo y sobre todo ha hecho que las personas estén fatigadas y muy poco instruidas y educadas desde el punto de vista de la formación ciudadana. Daniela, Que ¿cuál es su eso visión? obviamente. Daniela, no la escuchamos. Se nos fue al mute Ahí sí. Ya. ¿Cuál ¿Ahí es su sí? visión, Daniela? Ya. Sí, la verdad que, claro, concuerdo con lo que señalan los compañeros. Efectivamente, estamos ante un movimiento político social que se generó desde el estallido social, donde antes no se había visto en Chile una situación de esta naturaleza, de esta magnitud, pero va acompañada de la faltación que hay a nivel cívico. Entonces, ¿qué ocurre? Que desde mi punto de vista tenemos a ciudadanos con rabia, queriendo que se les reconozcan sus derechos, etcétera, pero desconociendo la forma. Entonces, ¿qué ocurre? En un primer lugar, tuvimos esta posibilidad de plebiscito que mucha gente ni siquiera sabía de qué se trataba y nos sorprendió al ver que se salió la prueba y además la Asamblea Constituyente, lo que da cuenta de que sea como que de la forma en que venga el cambio, lo que se quiere es sacar a los políticos y que nosotros como ciudadanos podamos dar los pasos, las pautas para crear nuestra política. Ahora, esto trae de la mano, y a consecuencia, evidentemente, lo que pasó ayer en el sur, es la rabia y la violencia con la que se está manifestando este desconocimiento. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre? Que hoy día tenemos algunos candidatos para Asamblea Constituyente que les costó un mundo poder inscribirse, juntar las firmas, etcétera, no tuvieron apoyo de nadie, solamente de comunidades o vecinos que se juntamos a apoyar a algunos candidatos. Y hoy día, ¿qué va a ocurrir con las votaciones? La gente no los conoce, no tienen la convocatoria necesaria, no tienen la publicidad requerida, que sí tienen los partidos políticos y que es con lo que llenan a la comunidad de información. Entonces, estamos en una situación difícil. Yo espero, sí, que, y como bien dice Álvaro, efectivamente nosotros a nivel institucional no se ha logrado educar cívicamente. Esto todo, desde el estallido social hasta la educación, ha salido de la gente. Las juntas de vecinos generan grupos, le preguntan a alguien si los puede orientar, de qué se trata esta asamblea constituyente, etcétera. Pero a nivel de gobierno no se nos quiere educar, no se nos quiso educar y se sigue no queriendo educarnos. Sí, yo no sé si recuerdan, y aquí un poco complementando lo que dice Dani, en algún momento la presidenta Bachelet también trató de hacer un proceso constituyente. Hizo un Pero proceso constitucional, sí. y lo hizo, y de hecho fue muy distinto. No sé si Jorge tú te recuerdas, yo participé en varias cabildos que se hicieron, donde desde las bases se conversaban los temas, se trabajaban, había bastante educación, y luego de eso se iba levantando información. Y bueno, eso finalmente fue desechado por el gobierno Es que había poca actual. información. Pero ojo que ese proceso constituyente de la Michelle Bachelet era también una especie de espejo, porque en realidad no era vinculante. Es un poco más de recopilar información de lo que todos sabemos, de lo que necesita el país, pero ahora de una manera más pública. Es decir, yo creo que a juicio de nosotros, de cualquier lado que sea el gobierno, nos han tratado de dejar tranquilos con algunas políticas públicas determinadas. ¿Cómo fue ese proceso de cabildos que hubo? Porque en verdad, desde un principio se sabía que nuestra opinión no era vinculante, entonces en definitiva, ¿quién iba a decidir? Iban a ser los mismos de siempre. Totalmente, pero a lo que voy... la historia también, ¿no? No, pero a lo que voy yo es que por lo menos sirvió, o sea, en ese sentido, claro. la necesidad que nosotros tenemos como ciudadanía de finalmente hacer las cosas y hacerlas bien, porque una cosa es organizarse ya en la calle y otra cosa después también es organizarse políticamente, porque tal como decía la Daniela, es decir, no basta solamente con que la calle hable, porque eso se tiene que llevar finalmente después a el papel legal, que es finalmente lo que organiza políticamente el país. Es decir, ahí falta ese
puente, yo siento que falta esa conexión entre lo que la calle o la ciudadanía finalmente requiere y que todos sabemos qué es lo que es y que tiene que ver con cambiar este switch de consumidor a, en este caso, un estado Ciudadano. de garante ciudadano, ¿ya? Y finalmente esa conexión que debería hacerse a través de la clase política no existe. Y entonces ahí donde hoy en día tenemos nuevamente este proceso constituyente y ahí donde dice, a ver, pero si la calle finalmente me está dando estas luces finalmente, pero la clase política al parecer no las quiere tomar. Entonces yo creo que ahí es donde pasa un Y poco a la clase esta política no le conviene situación. tampoco, po. Pero Es ¿tú que crees que finalmente ahí, no va a disculpa, cambiar eso? ahí lo que ocurre es que tenemos varias situaciones complejas, porque una, tenemos ya de la desigualdad, la desesperación, etcétera, que hace explotar, ir a la calle, quemar cosas, etcétera. Que en general son jóvenes los que van. ¿Por qué? Porque hoy día los jóvenes, entre comillas, tienen más tiempo que un padre de familia, una mamá, etcétera, por ir a las manifestaciones, etcétera. Entonces, ¿qué estamos? Y ahí es donde la base no se cumple. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema que no garantiza necesidades básicas. Entonces, cuando tú le dices a una persona de clase media, ¿qué va a hacer usted? ¿Usted cree que esto va a cambiar? ¿Usted cree que esto va...? No, yo voy a tener que seguir trabajando igual por mis hijos, porque estudien, qué sé yo. Llevamos tratando de que se cambie la ley orgánica de educación hace millones de tiempo desde la revolución pingüina y a la fecha no ha ocurrido. Entonces, entre medio han pasado, ¿cuánto? 10, 15 años y tú dices, chuta, ¿y ahora va a cambiar por esto? Cuando además no vemos cambios, porque el mismo grupo político lo único que hace es criminalizar esas situaciones, sin ver el fondo del asunto. Entonces, ¿qué al final qué pasa? ¿Cómo encantamos a los ciudadanos a que participen de estos proyectos? Un ciudadano común y corriente, una señora dueña de casa, etcétera, alguien común y corriente, encantarlo, que él crea en que esto se va a generar un cambio, cuando de la base política lo que no quieren es encantarnos. Y que la base política no le conviene que participe la gente también. Eso hay que hacerlo. Oye, Es muy difícil. no, es y muy de hecho ese incluso mismo el ejemplo, proceso. sí, no, porque mira, ese mismo ejemplo nosotros lo podemos ver ahora, actualmente, cuando finalmente quieren el que llama a la vacunación es la clase política. Y eso genera la no credibilidad, por ejemplo, en los sistemas de salud y los sistemas de vacuna. No es que finalmente no se crean las vacunas, yo creo que es una protesta de finalmente, si me lo está diciendo el gobierno, entonces no es bueno. Si me lo está diciendo la clase política, es porque aquí hay algo detrás. Y yo creo que esa desconfianza que se tiene en la clase política, ya ellos la tienen tremendamente bien ganada, porque finalmente cuando uno comienza a participar, cuando comienza a integrarse, finalmente comienza a ver cómo funciona la política y la clase política, tal como dice Jorge, no solamente no les conviene, sino que además de eso, ellos finalmente expulsan a todo aquel que finalmente no vaya en función de lo que ellos están diciendo. Entonces, el riesgo que está, y yo creo que por ahí va un poco lo que Juan Pablo plantea, es cómo finalmente vamos a llegar al 11 de abril. Es decir, vamos a llegar con la misma clase política secuestrando finalmente esta convención constituyente y lo que sería peor que un cierto grupo, un segmento de la población, ya eso, ya Jorgito, es tan técnico, que un grupo político finalmente llegara a tener entonces los 2/3 y eso finalmente sería nefasto o incluso lograr un 50-50, cuando hay que ver que más del 80% de Chile quiere un cambio y quiere que el Estado deje de ser subsidiario a un Estado garante. Pero la gran pregunta es, ¿los partidos políticos dejarán cancha para finalmente que el 11 de abril hable la calle, hable la ciudadanía o finalmente van a hacer lo mismo? Ahí depende Mira. mucho de Juan Pablo. Ya. Mira, supuestamente en esta parte del programa debemos tener la sección La gente pregunta, que la vamos a hacer, vamos a sacar cuña y todo, pero agarrándome de la última parte quisiera hacerle la siguiente pregunta. Voy a contextualizar un poco. Sabemos que, por lo que ustedes acaban de exponer, sabemos que los partidos políticos van a lanzar toda su maquinaria para obviamente tratar de cooptar esta convención constitucional a través de una serie de candidatos y que usan la técnica del jurel tipo salmón, independiente pero por tal lista. ¿Ah? Entonces mi pregunta es la siguiente.
¿deberá recaer en solamente lo independiente la responsabilidad de cambiar el país y de derechamente cumplir las expectativas que se pusieron en octubre del 25 del año pasado? Es que ¿a qué depende independiente? O sea, ¿qué te garantiza así? ¿Qué te garantiza que una persona independiente va a generar instancias de cambio al interior de la Convención Constitucional? Ahí hay que hacerse una pregunta también. O sea, eso es súper esencial. ¿Qué garantiza un independiente, una persona de un partido político, generen instancias de participación o de cambio en torno a la discusión de la nueva Carta Magna? Ahí depende mucho también de las bases también. Daniela. Yo creo que debiera ser 100% independiente, no la desconfianza, que no sé si estoy interpretando bien lo que es confianza de dónde los ciudadanos van a poder sacar las herramientas o la consulta que le hacen a sus vecinos, a sus pares, para canalizar en distintos puntos la nueva constitución. Yo creo que sí, que hemos estado permanentemente gobernados por partidos políticos y no hemos tenido frutos correctos. Entonces hoy día tenemos y además, por lo demás, esta nueva constitución que eventualmente se va a crear, también va a pasar por un nuevo plebiscito para que sea aprobada. Entonces, efectivamente, estos son representantes de lo que nosotros como ciudadanos esperamos para un gobierno realmente democrático y que también se va a volver a aprobar. Yo creo que debiera ser, sé que no va a ser así, pero yo creo que sí debiera ser totalmente independiente. Álvaro, su visión. Sí, el concepto en realidad de independiente es bien complejo porque yo estoy recordándome a Marcela Cubillos que ella va como independiente. Las personas que me gustaría que estuviesen en la Constitución, yo no quiero que esté Marcela Cubillos y lo digo así sin ningún problema, porque finalmente son gente que tiene una tendencia política y que van a ir a representar una ideología política y no en este caso aunque se camuflen de independiente. Hoy en día incluso también tenemos un montón de candidatos a la alcaldía en Pichilemu independiente que no son independientes. Entonces, y son independientes ¿por qué? Porque claro, no van apoyados por un partido político. Aquí el problema, porque los partidos políticos en general y desde el punto de vista histórico, las democracias necesitan organizarse en partidos políticos. Eso es así, salvo la democracia directa ateniense. Exacto, porque el partido político lo que tiene que hacer, tal como dice Jorge, es recoger las demandas de la ciudadanía finalmente y poder defenderlas. Y de hecho uno lo puede ver el caso de Roma, ya como finalmente desde el Partido Popular se recogían ya los intereses que tenía la plebe. Y a partir de eso lo han representado no solamente en los comicios, sino que también en el Senado. Cuando finalmente los partidos políticos dejaron de representar, en este caso, los intereses ciudadanos en Chile, siempre. Es decir, los partidos políticos en Chile se forman en el año 1859, después de la cuestión del sacristán, donde finalmente hay un grupo que tiene una separación simplemente de formas frente a la defensa de la iglesia. Entonces, los partidos políticos en Chile no nacen con la justificación de representar a la ciudadanía, ¿ya? Ni siquiera después vamos a ver los partidos asociados más a la izquierda en el siglo XX. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo nosotros finalmente comenzamos a cambiar dicho paradigma? Y allí en donde aparecen estos independientes que hoy en día van a ir a la Convención Constituyente, pero que si tú te fijas tampoco son tan independientes porque deberían depender de lo que la ciudadanía finalmente quiere, necesita y busca en la representación. Entonces, en ese sentido, allí es donde está todo lo complejo, que no tener esa maquinaria para que te conozcan, para que sepan cuál es tu discurso, qué es lo que tú vas a velar o cuál va a ser la comunicación que tú vas a tener con la base. Porque si nosotros estamos pidiendo, por ejemplo, ya que quiero una persona que me represente que vaya pro aborto, y si nunca tuve el espacio de conocer a ninguno de esas personas, ya que va dentro de mi distrito, ¿cómo voy a saber yo finalmente quién me va a representar en ese ámbito? Entonces, yo creo que aquí, por eso te digo, lamentablemente nos faltó tiempo para poder conocer a todos y cada uno de los candidatos. Y un mes que van a estar de campaña ya fuerte, ya comenzó ahora en febrero, pero siento que es muy poco tiempo para llegar a abril. Entonces, cómo se recogen los intereses de la ciudadanía desde los partidos políticos, desde los independientes, creo que es el gran desafío que tiene hoy en día la clase política.
Pero puestos ojo, más quisiera hacer confiables. una... Disculpa la intervención, Jorge. Ojo, quisiera No, no hacer te una preocupes. precisión ahí. Estamos en una época, con todo esto de la pandemia, donde no se pueden hacer, digamos, prácticamente no se pueden hacer reuniones sociales, ¿ya? Entonces, es un poco, para los partidos debe ser bastante complejo en estos momentos, corríjame usted, ahí me tiran la oreja. Para los partidos debe ser muy complejo organizar las formas de campaña que están acostumbrados a hacer, ¿ya? Va a ser totalmente Entonces, diferente, totalmente claro, diferente. entonces las campañas se hacen derechamente, ¿para qué hacerlo eso? De manera virtual, ¿ya? Entonces, mi pregunta es, ¿qué tanto eso puede cambiar en la elección de constituyentes? Y esto se puede extrapolar esta misma disyuntiva en las demás elecciones de gobierno regional, que nadie los cacha, ¿para qué hacernos los lesos? Y los de alcalde y concejales. ¿Qué piensas? A ver, partimos con Daniel. A ver, quiero su visión primero. Yo creo que hoy día efectivamente las redes sociales es un plus que todos tenemos como ciudadanos comunes y corrientes, o sea, desde que uno puede denunciar cualquier cosa al grabar algo hasta poder hacer una campaña política. Ahora tiene que ver también como nosotros desde nuestra casa busquemos el interés de buscar quiénes son nuestros candidatos, darnos el tiempo de conocerlos, o sea, que todo esto del estallido social y todo ello no haya sido en vano, o sea, efectivamente cuando yo me refiero a que tienen que ser independientes, yo entiendo que todos como seres humanos tenemos eh, tendencias o ideas. Entonces, eso no nos hace 100% independientes para representar a la totalidad de las personas. ¿Por qué? Porque yo como Daniela puedo tener cierta idea de algo ya determinada o predeterminada. Cuando me refiero a independiente es que no venga con la presión de un partido político, no de pensamiento, porque, como reitero, a nivel de pensamiento, todos tenemos alguna tendencia para algún lado, donde sea. ¿Y cómo hacemos que hoy día, si la pregunta es cómo hoy día logramos a los candidatos, eh, yo creo que es tarea de nosotros como compromiso de ciudadanos, no es tarea de, o sea, ya creo que es un gran paso a aquellos ciudadanos que se comprometieron y que se postularon a ser candidatos. Yo creo que eso ya es un 7, o sea, la gente que fue capaz de eso está un paso adelante. Y agradecerles a ellos que se dieron el tiempo, todo para poder participar de este proceso. Y ahora es tarea de nosotros buscar en las redes sociales, está lleno de información por todos lados. Y también deberíamos que las organizaciones sociales que hay, que yo también así reconozco, yo trabajo en un observatorio, que también las chicas se dan el tiempo de ir a cada lugar, lo más así a las zonas más rurales para llegar con la información a todas las mujeres de la provincia y de la región. O sea, la idea es que nosotros como ciudadanos, si queremos un cambio, tenemos que mover los candidatos. Yo subo en mis redes sociales de todos los candidatos que hay acá para la Asamblea Constituyente, para que los conozcan, sepan quién es y así. Y yo creo que eso es tarea de cada uno de nosotros. Y es la forma hoy día, creo, no va a haber otra. Jorge, su visión. Respecto a las redes sociales, hay que entender que también las redes sociales son manejadas por un grupo de edad que es entre 20 a 35 años. Y lo que hace falta es que la gente adulto mayor, tenga también la información de manera precisa y de manera coherente con respecto a este proceso constitucional. Y también el mismo canal de televisión que presenta este programa, que permite expandir en este caso el número de gente que ve y que se pueda informar. Entonces las redes sociales ahí juegan un papel a veces, con mi punto de vista, y el papel que juega la radio a lo mejor, o los medios de comunicación en este caso como un canal de televisión, es más expansivo en este caso. Eso bien puntual. Álvaro, su visión. Yo voy a dar a conocer mi estrategia como ex candidato que me bajaron. Porque es bien interesante el tema, porque tal como dice Jorge, dentro del punto de vista del marketing, hay distintos segmentos de la población a la cual yo puedo llegar a través de distintos medios.
En el caso de redes sociales, de hecho, a veces es tan genérico hablar de redes sociales porque tú tienes que ir segmentando a qué redes sociales finalmente están apuntando. Acá, aquí hay un tema bien complejo para el tema de los constituyentes, porque ellos tienen que abarcar espacios territoriales muy, muy, muy grandes. Muy extenso. Entonces, muy extenso. Y en ese sentido, claro, yo podría ir a la radio El Rosario, ya estar hablando en Litueche, pero la gente que está en San Fernando no me va a escuchar. Entonces, por eso que es tan complejo para nuestro distrito el que vaya gente constituyente y que finalmente no pueda hacer un trabajo más de campo para dar a conocer su mensaje. En ese caso, claro, dentro de las redes sociales se perfilan dos siempre. Primero Facebook, que tiene un segmento de población que es mayores de 30 años y finalmente llega hasta los 50, 55 años más o menos personas que ven Facebook y que en general están constantemente consumiendo contenidos de Facebook. Luego está el tema de WhatsApp, ya que lo utiliza también un segmento bastante similar, pero un poco más ampliado también a los jóvenes. Y luego tenemos el tema de Instagram, que es para chicos menores de 30 años, que en general también están más pendientes de Instagram, pero con un contenido mucho más seleccionado. Y frente a eso, después el único espectro más amplio que finalmente tienen es finalmente la radio, ¿ya? Y por eso que ustedes pueden ver que hay candidatos que uno lo escucha 3 o 4 veces en la semana en la radio y uno dice, ya, de nuevo, ¿en serio? O sea, la parte mejor del programa es cuando dicen hasta la próxima semana. Y uno dice, uy, en una semana más los voy a escuchar. Y tú lo veis el martes de nuevo hablando, lo escucháis el jueves hablando, lo escucháis de nuevo Se repite. el viernes, el miércoles, y uno dice, oye, ya, pues si dijiste el próximo sábado te escucho. Y uno de Modo verdad cebolla, como repite, que repite. ese inicio, ya, que ahí uno comienza a saturarse y dice, ya, pero es que ya de nuevo este Y sobre tipo, la ya, sobreinformación, po. exacto, y uno comienza a estresarse, a cabrarse. Entonces, yo por eso creo que es bien complejo. El otro día yo veía un meme ya en Instagram que decía que finalmente estaban ya aburridos de tantos programas políticos, de escuchar música ya. Y, y yo creo que, ¿cuál es el problema? Que cuando hay gente que sobresatura las redes, finalmente hace que la persona apague o no vea, porque dice ya es más de lo mismo, pero ahí se pierde el mensaje de quien realmente quiere llegar a más personas, o como por ejemplo un constituyente, o alguien que tiene menos espacio, o que incluso es menos conocido. Entonces, por eso siento que aquí debería haber una grandeza por parte de todos los que son candidatos, poder finalmente jugar con fair play, porque si yo tengo un programa en la radio que es media hora, no puedo estar 3, 4 días hablando en la radio también, porque finalmente uno va con desventaja, pero claramente que aquí hay un tema económico, porque finalmente quien tiene más lucas tiene más espacio. Y Más eso pasa espacio, también en las exacto. redes sociales, es decir, tú puedes ganar en redes sociales, por eso que finalmente tanto en las municipales, ya uno lo ve mejor porque finalmente van a ocupar la radio principalmente como medios de comunicación, y en el caso de los gobernadores regionales, si ustedes se fijan, nada, nada, ellos no van a hacer pega. Aquí el gobernador regional va a salir como el que alguna vez escuché en algún momento o alguien me dijo que Así votara es. por él. No va a Exacto. salir alguien así como que tú lo vayas a escuchar, que no, yo este caballero lo vi, no, mentira, mentira, va a salir un ex, lo que sea, un ex intendente, un ex diputado, va a salir un ex. Y es porque finalmente nadie va a saber por quién votar. Y en el caso de los constituyentes, ahí la tienen mucho más compleja y ahí es donde yo finalmente siento que se Ahí son pierde esa 38 elección candidatos, imagínate. y además, y es la más, yo creo que esta elección es la más importante, esa papeleta, la de constituyente, y siento que se va a perder. Será así la Porque, papeleta. porque bueno, no solamente que sea gigante, yo también siento que finalmente ellos van a tener muy poco tiempo y tuvieron muy poco espacio para por un territorio tan grande. O sea, si hubiesen sido constituyentes, por ejemplo, provinciales, ya, que es como lo que uno pudiese pensar en el sentido común, quizás hubiesen tenido más posibilidad de llegar con un mensaje, pero tomaron los mismos distritos de los diputados, entonces finalmente era imposible poder abarcar todo el distrito y es muy, muy, muy complejo. El tema en redes sociales aporta, pero finalmente, tal como dice Jorge, yo creo que también comienza a saturar el que finalmente veamos siempre a los mismos a cada rato, ya, y uno dice, ya sé que estoy cabreado y apago. Acotación. La elección de resolver en 5 palabras. El que acarrea más alcaldes.
Horrible, pero así de simple. ¿Se escuchó? ¿Me escucharon o no? Sí, sí, el que Sí. agarra- yo No. no sé qué piensa el resto, pero no lo sé. Yo siento que en Es que realidad va a de- salir algún Maferrer, alguna cuestión así, como que, oye, me suena este tipo y apun. Ya, El de constituyente, ahí mi pronóstico reservado porque no, yo creo que, claro, en la realidad acá que nosotros tenemos que es como una mayor presencia de población rural, con mayor analfabetismo digital, si se pudiera decir, claro, es más, vemos esta señal más pesimista, pero en otros lados donde son zonas más urbanas, que digamos, por ejemplo, me refiero a Santiago, más cerca de Rancagua, no creo que se dé una pelea tan desigual. Yo creo que ahí pueden pasar cosas interesantes. El Distrito 16, claro, hay un centro urbano importante, por ejemplo, San Fernando, Santa Cruz, Pichilemu y hasta por ahí nomás, porque somos 15.000 personas, pero, o 20.000, no sé, hasta eso hicimos mal el censo. Ya, eh, el punto es que ahí, claro, ahí hay una dificultad mayor y además creo que de antes era el distrito con más comunas del país y ahora es más complejo porque ahora tenéis desde San Fernando hasta la costa. Entonces, en ese punto, desde claro, San Vicente. para más cacha. Po. Y entonces, entonces es complejo por la situación específica de esta zona, de esta región, pero yo diría que hay que ver. Yo prefiero estar al white. Pero ya que estamos haciendo esta especie de relleno por esta sección faltante que vamos a tener la próxima semana, sí o sí, quisiera llevarlo a la siguiente sesión que el Jorge propuso y que es ¿Cuál yo? ¿quién es quién? Oye, ¿Ya? pero En esta vamos a tener sección, que Ya. decirle a Marco, oye, vamos a tener que decirle a Marco que para cada sesión tenga así como una entrada así, la sección de Jorge. Y ahí- La sesión de. Ay, ya, pero no le pidamos tanto al Marco, si el Marco está manejando la transmisión. sí, el marco ¿Vieron la pega de. que es? Yo que he estado ahí, No, yo que he estado detrás, sí. ni siquiera haciéndolo. Ya, pero cuento corto, trabajo. Jorge, a ver, vamos a dejar esto en sus manos. ¿Usted qué cargo quiere definir esta semana? ¿Qué cargo deberíamos conocer? ¿Cuáles son sus funciones clave dentro del ordenamiento institucional chileno? Yo creo que hay que conocer la municipalidad dentro de su orgánica institucional y ¿Ya? también los cargos que conllevan eso, que es el concejal, regidor, codeco en algún momento determinado y el alcalde en su qué funciones cumplen a nivel territorial en este caso. El Es alcaide de la pesado comuna, este perdón, digo Jorgito alcalde. hablando de concejales, oye, eres pesado. Ya, chao. No, pero hay que, hay que conocer qué pueden hacer en este caso los concejales a nivel institucional y en el territorio. Ya. Eso es importante. Eso, Pero primero que todo, para. en ¿Sí? específico, yo haciendo de niño que no entiende, de yo no entender nada, Ya, ¿qué es una municipalidad y quién es alcalde y quién es concejal y cuáles son sus funciones en sí mismo, Jorge? ya, primero que todo, una municipalidad es digamos, una corporación de derecho público. Tiene tres características según la ley orgánica de municipalidades, que es la ley 18.690 casos. Esa es la ley que rige, en este caso, el organigrama municipal, la ley 18.695. Y la municipalidad tiene tres funciones, tiene tres características importantes. Primero, es una corporación de derecho público, ahí tengo que estudiar derecho público. Segundo, tiene personal que es el representante legal de esta corporación. Y tercero, que tiene patrimonio propio o tiene propiedades. Por ejemplo, el gimnasio, por ejemplo, la pista municipal. Esas son las tres características que tiene la municipalidad como organización pública, que no es en este caso dependiente directamente del Estado, porque depende en este caso también autónomamente a través de diversas partidas económicas, como por ejemplo los permisos de circulación, también los permisos de expendio de patentes de bebidas alcohólicas, también a proyectos que generalmente postulan en conjunto con el gobierno regional y sin fin de digámoslo bien, aspecto económico. Eso como tal es la municipalidad en su estructuración.
primero que todo. Tiene las tres características que yo mencioné anteriormente. Y dentro de esto están los cargos más importantes, que primero que todo es el Consejo Municipal, que actual desde el año 92, cuando se hace un retorno a la democracia, en este caso, se empieza a llamar concejal, hasta el 2004, que ahí empieza a separarse la elección entre alcaldes y concejales, en el año 2004. El presidente del Consejo Municipal, por si acaso, es el alcalde, hay que entender eso. Es el que finalmente, en este caso, a través de sus unidades, direcciones, de acuerdo a la estructura, direcciones, departamentos, oficinas, programas, convenios, servicio público, municipalidades, Cernamex generalmente, CENSE, que son los convenios que hacen los municipios, y la unidad municipal, estos programas más pequeños, en este caso, para que se entienda cómo funciona una municipalidad. En este caso, el Consejo Municipal, a través del artículo 71 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que la ley establece que los concejales tienen una función fiscalizadora, consultiva a través del Consejo Municipal, que eso es lo consultivo. Obviamente le preguntan al alcalde y a sus diversas unidades o personas qué se está gestionando, qué presupuesto va a poder financiar en un determinado programa o en una determinada gestión, en este caso. Y también estas resolutoras votan a favor o en contra de algún proyecto en particular, según el artículo 71 de esta Ley Orgánica de Municipalidad. Esa es la función del concejal, que en este caso es integrante del consejo, que en este caso es colegio. No es un cargo tiempo completo, por si acaso, hay que entender eso. Es un cargo, en este caso, que es bien pequeño, que no es un salario que reciben los concejales, sino que es una ayuda para poder desempeñarse de mejor manera en el territorio. Esa es como la función a nivel general del concejal. ¿Me estoy entendiendo? O sea, la dieta sería un equivalente como a la dieta parlamentaria, pero a nivel chico. Sí, exactamente. Yeah. No reciben salario, sino que es una dieta, porque es un cargo, en este caso, consultivo, fiscalizador y resolutor. Nada más, no es un cargo en donde obviamente se tienen que preparar y tienen que estar, en este caso, en el Consejo Municipal a través del diálogo con el alcalde y sus unidades municipales. La responsabilidad que tiene el alcalde, en este caso, a través del artículo 51 de esta ley, es, en este caso, es fiscalizar y es supervisar y administrar los bienes y las unidades de esta institución que es la municipalidad. Esa es la responsabilidad que tiene el alcalde, en este caso. Simplemente que él administra, en este caso, de la corporación o de la municipalidad. Esa es la responsabilidad que tiene el alcalde. A ver, ¿cómo hago este pie? Daniela. ¿Entendió algo? Sí, ¿tienen alguno de los dos, Daniela o Álvaro, tiene alguna duda? ¿Quién toma la palabra primero? Daniela. No, yo dudo respecto a la administración de la municipalidad, no tengo, la verdad. Solo, claro, darle a conocer a la gente que efectivamente la municipalidad, como bien decía Jorge, es un órgano autónomo con patrimonio propio, entonces, de hecho, también el juzgado policía local depende de la municipalidad, entre otras instituciones, entonces ellos tienen la posibilidad de como coadministrar, entre comillas, a nivel más chiquitito, las funciones políticas macro, por así explicarlo. No sé si me entendieron bien, me dio a explicar, pero en definitiva lo que quiero decir es que cuando estamos frente a una municipalidad, ellos te pueden dictar ordenanzas, reglamentos, un montón de cosas que también sirven, entre comillas, para regular las conductas de los ciudadanos. También tienen un poco de colegislador, que se bien entienda, sí, claro, que no es directamente colegislador. Entonces tiene hartas facultades y son los encargados en el día a día de la gente, pues de las necesidades del día a día. Y por eso es que yo creo que es tan importante cuando hacemos una elección de alcalde o concejales. Es muy importante, o sea, hay gente que a lo mejor lo ve de una manera más simple, qué sé yo, pero es muy, muy importante. Es el intermediario entre nuestra pequeña localidad y el gobierno.
Sí, de hecho eso iba a complementar un poco porque finalmente uno comienza a ver nombres solamente, es decir, no, yo voy a votar por tal alcalde, por tal concejal, y en realidad muchos se topa con que dice voy a votar porque finalmente es más amigo o menos amigo, o porque sé que este no robó o y este no ha hecho nada malo, qué sé yo. Conoce la Eh, familia, las típicos porque conoce a la argumentos. familia, Es porque es buena de onda. cierto apellido, Es buena pero onda. finalmente, claro, no conocen las atribuciones que finalmente tiene y de hecho Jorgito lo ha descrito tremendamente, es decir, lo que tiene que hacer finalmente es normar, ¿ya? Y ahí lo que decía Daniela, ellos son capaces dentro del consejo de poder ir haciendo ciertas resoluciones, como por ejemplo el uso de la mascarilla que se resolvió aquí en Pichilemu mucho antes que se hizo a nivel A nivel nacional. nacional. Ya, exactamente. Luego también pueden resolver, ya en el caso, por ejemplo, de vacancia, en algún momento, que aquí hubo una situación en Pichilemu que hasta el día de hoy la está viendo el Tricel, donde en algún momento un alcalde finalmente fue sacado y cesado del cargo, ya por, bueno, malversación, y luego de eso entonces en el estado de vacancia se elige a un nuevo alcalde, ya, y eso es resolución de los concejales, ya, es decir, para ello tienen esa, ¿cómo se dice? Esa atribución de finalmente poder resolver, ¿ya? Y lo otro también de fiscalizar, es decir, que ellos pueden hacer auditoría o pedir auditoría respecto al funcionamiento de la municipalidad y del trabajo, en este caso, del alcalde. Una de las cosas que para mí sí es bien interesante es saber quiénes son los que pueden, ya en este caso, postularse ya para ser concejal. Ya yo, Jorgito lo puso porque sabe la herida que tengo aquí, mira, todavía me duele. Y en realidad, a ver, Pero la próxima primero, hablar de la eh, comunidad del... No, sí, sí. dale. No, no, oye, la Dani está como colgada, como diciendo, ¿de qué está hablando el Álvaro? Bueno, es que yo iba como candidato a concejal y me bajaron. Así fue. Pero el otro día lo vamos a hablar de eso. ¿Quién se necesita para ser concejal? Primero, ser ciudadano con derecho a voto, ya es decir, cualquier persona que sea en el concepto de ciudadano, que somos todos aquellos mayores de edad de 18 añitos, ya, si no me equivoco en el concepto de ciudadano, ya. Tener enseñanza media, y esto aquí es donde uno dice, pero de verdad, sí, solamente enseñanza media. De hecho, cuando uno postula a concejal, no te piden ni título universitario, ni postítulo, ni posgrado, no, 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 solamente enseñanza media. Y esto es bien interesante porque hay veces que ni siquiera es la enseñanza media la oficial, sino que está ya, y eso técnicamente, yo de hecho que soy quien está a cargo de tomar los exámenes libres, por lo menos acá en Pichilemu, fines laborales significa que tu licencia solamente puede ser utilizada para un fin que es para presentarlo, en este caso, en tu trabajo. Pero bueno, para en este caso poder tener acceso a ser concejal, yo necesito, y alcalde también, necesito simplemente tener una licencia de cuarto medio, inclusive de fines laborales. Bien. Además de Alvarito, eso, para ser sí, dale nomás. presidente, diputado, senador, lo mismo. Sí, Así que la sí, yo, exigencia es bastante baja para todos los que nos están sí, gobernando. eso es interesante porque cuando hablemos de otros días de otros, vamos a decir exactamente lo mismo. Es decir, Sí, de otros cargos, de otras los instituciones. requisitos son exactamente los mismos, es decir, Iguales, los mismos. iguales. Ahora, lo otro que también es importante es que tenga residencia en la región, ya, donde está la comuna, ya, Ciudadano. porque hay gente que pudiese pensar que tuviese residencia en la misma comuna. No, no es requisito, por ejemplo, No. que sea alguien de aquí de Pichilemu, podría ser alguien de Paredones, podría ser alguien de San Fernando, de Rancagua, da lo mismo, siempre y cuando sea, en este caso, la misma, en este caso, región. Tener la situación militar al día, ya, bueno, hay una ley en todo caso que después todos los que éramos remisos quedamos al día, eso fue el año 2006, estuvimos escondidos unos 2 años por ahí, ¿ya? Y Ah, sí, yo soy en más este joven, así que caso, Estuve como 10. no es tan afecto a lo que es ninguna inhabilitación, ¿ya? O inhabilidad, ya que de hecho cuando uno bueno, se mete en problemas, queda inhabilitado por ejercer cargos públicos, ya sea de por vida o en este caso por un tiempo determinado, que hay varios personajes aquí que quedaron inhabilitados ya y que todavía están en la esfera política. No voy a pegar más palos por ahí, pero si pero eso ustedes se tiene que... fijan,
son bastante pocos, ya te doy la palabra al tiro, Jorge. O sea, son bastante pocos los requisitos. Yo en algún momento uno lo que buscaría, ya, sobre todo en la profesionalización de la política, ya, y que finalmente dejemos de hablar del amiguismo, del compadrazgo y hablemos de gestión. A mí me gusta mucho la palabra gestión. Yo soy especialista en gestión y liderazgo y creo que eso es lo que le hace falta para generar credibilidad y confianza en la política. Pero si vamos a seguir con el amigo, vamos a seguir con el compadre que me cae mejor, bueno, en realidad vamos a seguir donde estamos. Y que creo que lamentablemente se han perdido oportunidades tremendas en esta elección al ir bajando personas que sí queríamos aportar y que lamentablemente ya los partidos políticos de una u otra forma prefieren el antiguo modo o el modo del cual se ha hecho siempre. Jorge, ahora sí, te doy la palabra. Exactamente, cuando, por ejemplo, los candidatos hace muchos años atrás prometían muchas cosas, prometían que iban a hacer esto, otro, pero el problema es que las facciones en ellos no son en este caso acorde a la realidad, o sea, y por eso lamentablemente se hace una falsa ilusión y digámoslo bien, una desarticulación en este caso en el discurso, a eso me refiero yo. Por ejemplo, prometer cosas que en tus facultades institucionales me refiero al papel en este caso, no son concretables, es una falta y obviamente hay que entender, por ejemplo, si un concejal iría y hablaría, en este caso yo generaría instancias, ahí sí es creíble porque ahí es concretable porque generaría una instancia de participación con la comunidad. ¿Se me escucha bien o no? Sí, Jorge, hagámoslo más pedagogo, de verdad, más pedagogo y de ejemplos concretos. Es decir, hay cosas que yo no puedo prometer porque no puedo. A ver, veamos. No puedo. Por ejemplo, ya, si yo salgo concejal, les voy a llevar fardos de heno a todos. No, heno se dice. Ya, o fardos de pasto a todos. Alfalfa. Eso no es atribución mía. O sea, no es que si llegó un fardo de alfalfa es porque yo la gestioné, porque no son atribuciones. Cuidado con eso, ¿ya? Ya, Jorge, Ojo. tírese más ejemplo. Yo tengo uno. Yo tengo uno porque yo lo escuché. Ya, y después la Dani. Esta sección se llama Ejemplo de promesas que no se pueden cumplir. Votando por este compadre vuelve el tren. Y no es chiste, lo escuché como 3 veces. De verdad, hay gente que todavía dice eso. Si con él va a volver el tren. Ya. Daniela, te toca, te Daniela. toca, Dani. Oye, pero espérate, antes de esa, porque estoy pensando, ¿sabes qué? Este desconocimiento de los requisitos básicos de las personas que nos gobiernan ocasionó un montón de desconfianza con este proceso constituyente porque la gente creía que tenían que llegar constitucionalistas o gente experta en derecho para poder generar esta nueva constitución. Entonces a mí me decían, ¿pero cómo? Y yo le digo, pero si hoy día lo que legislan también tiene cuarto medio nomás. O sea, puede coincidir que no, que sí, pero cualquiera puede ser. Entonces, no, pero es que tiene que saber de derecho constitucional, tiene que saber de esto, tiene que saber del otro, y al final nunca ocurrió, o sea, nunca ha ocurrido eso. Entonces, un poquito, bueno, enlazando lo anterior, el miedo y la desconfianza, y todo lo contrario, pues generar confianza con los ciudadanos, que la experiencia a veces es mucho más que un título. La vida te enseña mucho más que un título. Y de promesas que no pueden cumplir. Vamos, las promesas. Bueno, a ver, yo más que todo desde mi lado jurídico, ponte tú, sí hemos sabido que en algunas oportunidades el alcalde o algunos, no el alcalde, perdón, algunos candidatos han prometido, por ejemplo, no, si continúa la delincuencia no los vamos a dejar entrar más, pichilemos. Y tú vas el domingo en la plaza y los veis pidiendo plata de nuevo. Decís, chuta, pero si nunca fue facultad de él dejarlo o no dejarlo entrar. Vamos a poner un control a la entrada y vamos a rezar los buses para que no entren. Yo ¿cuántas veces he escuchado esa? Oye, si nosotros a veces a la gente para afuera, ya, porque cometió tal delito, y a la semana siguiente están de nuevo en la playa vendiendo lo mismo, tomando lo mismo, pidiendo la plata, entonces chuta, ¿cómo? Y ahí llegan cuando van a prometer cosas, se va a acabar la delincuencia, se va a acabar esto, se va a acabar lo otro. Mira, Daniela, usted me reflotó una vieja anécdota, no sé qué tanto sabe usted como abogada, pero el antiguo magistrado que estaba acá, que de don Rodolfo Moreno, una de las cosas que tenía bastante particular ese hombre es que él
mucha de la gente que cometía cada delito en la época en que él era juez de letras, garantía de familia y laboral, él les decretaba el destierro provincial o extrañamiento. Destierro, he escuchado varios Básicamente de es eso. una medida cautelar que reemplaza muchas cosas y le impide entrar a la provincia de Cardenal Caro. Yo sé que eso, a los jueces que han llegado ahora, hasta donde yo tengo entendido, lo han dejado de hacer. ¿Cuál es su opinión como abogada sobre ese tipo de medidas que alguna vez se ejercieron acá en Pichilemu? Bueno, mi área no es penal, lo digo de antemano, pero esto es mi opinión más que como abogada, así como ciudadana. Yo concuerdo, es lo mismo que cuando viene un extranjero a Chile con antecedentes criminales y no puede entrar, es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que cuidar nuestra comuna. Si alguien comete un delito acá, debería ser la expulsión territorial, efectivamente, más allá de las otras sanciones legales que tenga, pero yo sí considero cuando no es residente de acá, no es ciudadano y viene a cometer delito, debiera existir la expulsión territorial. Se aplicó después de Don Rodolfo. Yo tuve otras causas donde supimos de, generalmente, yo lo digo así, esto llega mucho como mochilero, gente así, no quiero estigmatizar, pero a veces cometen algunos delitos, esta gente que llega como en situación de calle, que aloja en la playa o en otras, así en el centro, a veces muchos veo ahí cerca de la UAN, etcétera. Claro. Han tenido riñas, cosas así, o se los ha visto cometiendo ilícitos y se les ha expulsado. Claro, el problema es que vuelven y no hay quien en la entrada diga usted no puede entrar, usted sí puede entrar, entonces se le hace la expulsión, pero no hay fiscalización para el retorno. Entonces es un poco medio complejo. Yo sí estoy de acuerdo. Lo mismo que ocurre cuando a nivel nacional, si llegan extranjeros con antecedentes criminales graves, evidentemente no se les debe dejar entrar al país. Bien, ya que terminamos con esta hermosa sección, bueno, una cosa que quiero hablando contar. de expulsiones, sí, pues ya ¿Ya? no, hablemos de expulsiones, pues, porque ya a mí me pasa otra situación que si bien no es jurídico, ya yo siento que muchas veces la generación de recambio o la gente que se fue a estudiar y que luego quiso volver a Pichilemu, también se le aplica lo mismo. ¿A qué me refiero? Porque se le cierran muchas puertas en cuanto a oportunidades laborales y hoy en día tenemos un montón de chicos que finalmente son profesionales que quieren aportar acá, pero que se le cierran los espacios por esta situación de los amiguismos, porque no soy amigo de, porque políticamente tu familia no es rentable, y así suma y sigue. Entonces, este destierro no solamente se da en el sentido de desde lo jurídico penal, sino que también hay un tema más bien político social local que está muy arraigado, y aquí veo mucha gente. Yo en el mismo caso, en lo personal, yo comencé trabajando en paredones porque acá no habían oportunidades laborales, aunque sí habían vacantes, pero no la habían. Jorge también trabaja en Navidad. Entonces, uno se pregunta, a ver, si somos tan amantes de Pichilemu y de los pichileminos, ¿por qué finalmente no se generan espacios para finalmente tener a nuestros hijos acá? Y yo creo que eso habla un poco de la falta de previsión de la autoridad frente a poder generar estos espacios y preferir, así como siempre se dice, no, es que en las manos de obra vamos a preferir gente pichilemu. Tenemos mucha gente que, claro, viene de afuera con muchas ganas de aportar, pero si eso va en desmedro finalmente de muchos pichileminos que tienen que buscar en el destierro nuevas oportunidades, siento que eso no es justo. Ahora, cuando es una decisión propia de decir, no, sabes que yo voy a irme porque quiero buscar, perfecto, pero cuando no es una decisión propia y que finalmente tú te topas con gente que te dice, es que sabes lo que pasa, que yo fui, conversé, vi esta situación, me presenté, creo que eso habla de una comuna lamentablemente que finalmente comienza a desterrar a sus propios pichileminos. No sé, es una opinión, pero siento que también se da no solamente en el marco lo jurídico legal, sino que también desde el punto de vista de lo social. No, Jorgito. Ahora. Oye, yo ahí quiero hacer un alcance. Lo que pasa es que cuando las oportunidades se te tienen que dar a nivel transversal, porque es súper complejo cuando tú dices, ay, nosotros tenemos, lo que pasa con los inmigrantes, ¿cachai? Entonces estamos hablando un poco de lo mismo. Y tú decís, yo por ejemplo soy de Santiago, voy a cumplir ahora en septiembre, cumplo 7 años en Pichilemu, y yo tuve la oportunidad de venirme para acá, y le ocupé quizás el puesto o la posibilidad de que otra persona postulara que fuera de acá de la comuna. Entonces, cuando tiene que haber posibilidades de trabajo y empleabilidad, etcétera, a todo nivel público, privado, etcétera, tiene que ser para todos.
Yo en eso, o sea, encuentro que está bien que, por ejemplo, tú decís, ya, si yo he trabajado en la región y me he esforzado, que a nosotros nos ocurre, por ejemplo, que de repente tú decís, chuta, estaba acá en la comuna, bla, 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 y estoy acá presente, y llega otro cabro que nunca ha estado acá y queda, yo ahí te creo. Pero cuando empezamos todos de cero, de donde uno venga, tiene que tener la misma oportunidad. Lo mismo No considero con concuerdo. los inmigrantes. Yo también. No concuerdo, Dani, si el tema pasa en que aquí lamentablemente en Pichilemu pasa lo segundo, que finalmente aquí no se ve en este caso el mérito que trae, sino que finalmente, lamentablemente, Son pasan otros siempre factores. Exacto, y sobre todo por factores, en este caso, político-social. Entonces, es un poco la crítica que finalmente se da. No en el hecho de que, no, porque tú eres de Pichiremu, ya tú ven para acá. No, 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 no. Sino que finalmente se trata de que hay, lamentablemente, en malas prácticas, en donde, claro, se va prefiriendo, en este Ahora, caso, el amiguismo por sobre, en este caso, el profesionalismo. yo ahí también hacer mención de que es importante que nosotros en este estallido y en esta fuerza que hemos agarrado como ciudadanos hacer denuncias de aquella situación. O sea, son reales, efectivamente ocurren en todos los servicios públicos. Sabemos lo que ocurrió en la Corte de Apelaciones de Rancagua hace no mucho tiempo. Entonces, y eso se develó a consecuencia de una denuncia que hizo una persona que postuló a un cargo y que no quedó, porque quedó otro pariente de. Entonces, yo creo que también un poco, nosotros, yo sé que a veces los servicios públicos nos El sector privado garantizan también, así que Sí, también. Bueno, yo creo que incluso el sector privado es peor. más sucio, por así decirlo, Sí, porque peor. No hay claro, la control. gente no se atreve a denunciar, no se atreve a nada. Pero yo creo que hoy día hay más herramientas para hacer la denuncia, para nosotros hacer valer nuestros derechos, para buscar la transparencia de los concursos, de los programas, etcétera. Y eso se puede, es tarea de nosotros también visualizar esa situación, porque yo sí concuerdo que hasta el día de hoy, yo creo que en todo el mundo todavía uno puede hacer uso de los amigos, de los pitutos, etcétera. Pero mientras uno tenga, yo creo que las condiciones para asumir los cargos, está todo bien. Ahora, pero sí, si nosotros sabemos que hay alguien que quedó democráticamente, por así decirlo, y más encima no cumple los perfiles, etcétera, es tarea nuestra denunciarlo y sin miedo de que hoy no me van a contratar en otro lado, o me van a hacer esto, me van a hacer la vida imposible en el trabajo. Ahí nosotros creo que como organizaciones sociales tenemos que prestar apoyo. Yo, por ejemplo, trabajo en dos agrupaciones sociales, una colectiva de mujeres acá y en el observatorio de la sexta, mujeres sexta. Y, y tenemos que buscar apoyo en otras redes, porque claro, si voy yo sola a reclamar y publicito esto, capaz que me hagan un sumario, me echen, etcétera. Pero cuando uno agranda la cosa y todo, es un poco, se siente más seguro. Yo creo que eso igual es tarea de todos nosotros, que la gente se sienta segura, decir que me apoyé y tú voy porque mira, me pasó tal cosa, quedó este tipo, qué sé yo. Bueno, habrá que hacer las denuncias correspondientes. Ya que estamos terminando o sea, en el fondo ahora estamos terminando de hablar un poco y toda esta red de favores, ahora tenemos de lo que le estamos haciendo el quite, que son básicamente, yo creo que dos noticias están marcando esta semana. Una, la inmigración, digamos, hasta cierto punto descontrolada que está ocurriendo en la frontera norte del país y la situación que se vive en el Colchane, que es una comuna donde hay una comunidad aymara y, y no la están pasando bien ni los que están llegando ni los residentes. Por ejemplo, se denuncian de que por hambre, por necesidad, ya tiene cara de hereje, un viejo dicho que conozco de pequeño. Eh, la gente que está llegando están faenando a los animales que crían como ganado los aymaras. Y lo último que ha pasado hace unas horas, o sea, hace unas menos de 24 horas, que es la muerte del malabarista en un confuso incidente que en los videos por redes sociales está claro cómo fue. Y en la posterior ira social que provocó que la gente saliera a las calles y que un grupo derechamente incendió la municipalidad de Panguipulli. Entonces quisiera su opinión de estos dos hechos que son fundamentales esta semana y que yo creo que por la gravedad de ambos hechos yo creo que van a seguir marcando de aquí hasta el resto del año, yo diría. Partimos con
Álvaro. ¿Pero por qué conmigo? Bueno, ya, podemos a separar los temas en dos para no hacerlo tan largo. El Sí. primero tiene que ver con el caso del norte. Ya, yo creo que aquí lamentablemente se están dando condiciones de guerra. ¿Qué significa eso? Que cuando hay guerras en lugares del mundo, comienza a haber una crisis humanitaria con el exilio de personas que finalmente es peor de la que están viviendo. Tenemos el caso de la gente que está en Venezuela, donde las fronteras de Chile en realidad ya quedó en evidencia que cualquier persona puede entrar en la frontera y que puede hacer masa, o sea, ni siquiera aquí vienen como ninjas, sino que finalmente vienen en masa y se tomaron en este caso el norte. Yo conozco ahí el norte, le mando un saludo a toda la gente, tengo muchos amigos por allá y la verdad es que las condiciones de partida son muy complejas desde el punto de vista climatológico, ¿no? De hecho, ayer hubo una nevazón, ¿ya? Y con una ventisca, fue horrible. Y frente a eso, uno tiene que comenzar a pensar, a ver, de verdad, cuán complejo fue la situación de su país que finalmente los instó a venir en esas condiciones acá. Y yo creo que aquí lamentablemente ya no pasa por ser un tema nacional en Chile de cómo finalmente se recibe al porque si todos los que viniesen arrancando fuesen alemanes, fuesen españoles y que llegaran en barco a Valparaíso o Iquique, creo que sería completamente distinto. Creo Eso que ya pasó. aquí hay por eso digo, entonces yo creo que cuando en algún momento incluso Pérez Rosales va él mismo a buscar alemanes y que no eran alemanes cuicos, eran alemanes pobres, cuando después viene el Winnipeg con gente de España y finalmente se les recibe de tal o cual forma y acá nosotros vemos que hoy en día vienen los venezolanos con, de verdad, o sea, problemas muy, muy, muy complejos. Siento que finalmente el Estado de Chile, ¿no? Aquí no pasa por el gobierno, pasa por el Estado de Chile, finalmente no es capaz de ser empático y de tender una mano. Y eso genera estos coletazos o estos efectos lamentables para la pueblo aymara, que a todo esto, cuando el aymara no se dice a sí mismo chileno, ellos son aymara. Entonces, para ellos no tiene una distinción en este caso de la nacionalidad que tenemos nosotros muy arraigado, ellos no, pero sí tienen un arraigo muy grande con sus cosas que en realidad es lo que la tierra le da a la Pachamama y frente a eso se le está trastocando lo que es su cosmovisión, es decir, la forma en que ellos ven el mundo y eso es tremendamente violento. Pero creo que finalmente el Estado de Chile no se hizo cargo y lamentablemente dejó y va pasando esta situación. No es mandar aviones de vuelta con la gente, finalmente es ver un poco la empatía que debería tener el Estado de Chile y finalmente dar una solución a este tema. Daniela. A ver, yo soy absolutamente partidaria de la inmigración, de recibir a todo quien quiera llegar a este país. Y además creo que nosotros ya somos, el planeta debería ser solo una nación y deberíamos tener ciertas reglas de convivencia básicas, nada más que eso. Sea cual sean las condiciones en que llegue alguien al país, yo creo que sí se deben tomar medidas necesarias para resguardar a aquellos ciudadanos de donde vengan. Es real lo que dice Álvaro, o sea, yo recuerdo hace no mucho tiempo atrás llegó una flota de españoles, todos universitarios, ganando un montón de plata, se fueron a las minas a trabajar, eran geólogos, topógrafos, llegó mucha, mucha gente y jamás hubo esta, esta barrera que quisieron interponer, todo lo contrario. Lo mismo pasa acá a nivel chiquitito en Pichilemu. Yo trabajé hace un tiempo atrás en un taller que le hicimos a los inmigrantes haitianos y tienen absolutamente otro trato del resto de los inmigrantes que hay acá en Pichilemu, que llegan, ustedes saben, muchos turistas que se quedan a vivir acá también y que son de otros países eh, más con mejor desarrollo, etcétera, y no son discriminados como acá. Yo creo que tiene que haber un cambio de las políticas internas e internacionales respecto a la inmigración. No puede ser que lo que ocurre en el norte, lo mismo que pasa en Europa, que cruzan la frontera y que gente se muere, etcétera. O sea, ya eso ya no puede pasar. Estamos hablando, y ahora por eso hay que cambiar las políticas internas y externas, porque también cuando uno analiza por qué está pasando en los otros países, que la gente, entre comillas, escapa desesperadamente a otros buscando un sueño que más encima no existe, porque llegar a Chile es absolutamente en blanco y negro desde mi punto de vista. O sea, ya a ellos se las ponen en HD, llegan acá y se
cuenta que no, o sea, todavía acá estamos en blanco y negro. Entonces, además es una mentira y la chuta, ¿qué hacemos todos con todo esto que estamos acá? Yo sí creo que a esto a nivel político y probablemente hablando de la Constitución se debiera incluir algún tema respecto a aquello. ¿Por qué? Porque efectivamente sobre cualquier nacionalidad somos seres humanos. Y creo que eso es lo más importante. Entonces, frente a eso no hay distinción alguna. Y bueno, después se tomarán las medidas, se verá cómo se organiza, etcétera, pero en una primera instancia lo primero es la hermandad, colaborar, la empatía, etcétera. Jorge, tome la palabra más. Con respecto a obviamente somos todos seres humanos y seres humanos que tenemos sueño, anhelo, esperanza de poder forjar un nuevo futuro en un territorio distinto al de origen, en este caso. Pero a veces, obviamente, ocurren estas situaciones que son lamentables y lo que provoca es también un discurso de racismo y xenófobo por parte de la élite y también por parte de nosotros, en este caso, por parte de la comunidad. Obviamente ese discurso se impregna y no es cierto en este caso. Los extranjeros que vienen al país vienen a aportar, en este caso en el aspecto laboral, y son yo creo que un porcentaje, el 100% que llega acá, vienen a aportar, vienen a entregarle también identidad y enriquecimiento cultural al territorio chileno. Y eso hay que destacarlo, y no hacer un discurso de constante rechazo, que ese es el punto que tienen los medios de comunicación, contra el otro que llega a forjar a lo mejor un destino, en este caso, diferente. Y obviamente la situación que ocurre en el norte es una cuestión bien compleja. No tenemos una legislación en este caso actualizada, al contrario, tenemos una legislación del año 1976. Entonces, el mundo ha cambiado y tenemos las mismas legislaciones hace 40 o 30 años atrás. Y eso es uno de los factores también que provoca esta llegada de personas al territorio chileno. Y eso también no... ¿Sí? Ojo, quiero hacer una acotación. El gobierno logró aprobar la nueva ley de inmigración y básicamente se cambiaron varios aspectos. Yo no leí en sí el proyecto en tal. Yo sé que fueron rechazados algunos artículos en el Tribunal Constitucional, pero en sí se logró aprobar, solamente que con esos artículos no va a funcionar la ley. Entonces, no sé si alguno de los tres presentes me permite iluminar ahí en el camino. ¿Cuáles son los cambios sustantivos en esta nueva ley? Yo no sé, pero yo tenía entendido que había una ley que venía del año 1970, 76. Sí. Obviamente está pero muy desactualizada de acuerdo a la... 2 o 3 semanas se logró la promulgación, creo. Ahí no tenía desconocida el tema. Sí. Bueno, yo sabía que estaba en tramitación, pero no la estudiaba en profundidad, así que me cargaría en este momento. Pero tarea pendiente para los tres. Sí, de hecho, hoy día Rodrigo Delgado habló de un decreto 265, me parece que, no lo recuerdo bien. Ya, él habló de migración y que eso le da la facultad, en este caso, para militarizar la zona. Y que, de hecho, el día de hoy fue para eso, fue para militarizar allá el tema de la frontera y además de eso, todo el tema de la licitación que tienen que de regreso al país. Pero entonces, ese decreto es antiguo, de lo que estaba hablando Juan Pablo. No, por eso, pero es entonces el decreto que está utilizando en este momento el ministro del Interior. ¿Ya? Y en base a ese es lo que está tomando finalmente las decisiones. Ahora, claro, tiene que ver con cómo finalmente Chile se hace cargo de una política migratoria, entendiendo del siglo XXI, pero ojo, también siendo empático, hay más de 1 millón de chilenos que están fuera, ya, y que en los otros países tampoco han sido tratados de la forma en que nosotros tratamos a los inmigrantes. Entonces, me parece bastante poco empático y poco razonable el tener una... Y yo creo que aquí el problema no es contra la migración, sino que es contra la migración de un segmento de población que es pobre. Porque cuando vienen los... ¿Qué es el punto? Es la pobreza que te puntualiza yo creo incluso... Dale, Jorge. Dale, Juan, dale tú, Álvaro, y después yo
Sí, mira, lo que pasa es que yo creo que nosotros mismos lo podemos ver acá en nuestra zona. O sea, acá el problema no es el migrante, sino que finalmente cuánto trae el migrante. Y aquí no lo toman desde el punto de vista cultural, sino que más bien desde el punto de vista económico. Entonces, claro, viene alguien a hacerse una casa en Punta Lobo que viene bien forradito, a él no le ponen mala cara. Pero viene en este caso un haitiano ya buscando una oportunidad y finalmente sí le van a poner mala cara. Entonces, el tipo en este caso, de respaldo económico que puede atraer la persona acá. Y eso habla mucho de un país que es extremadamente clasista, pero también se Clasista. entiende en base a la desigualdad económica que nosotros tenemos. Entonces, claro, a nosotros nos vendieron ese cuento de que media, pero en realidad eso quedó hace Media rato deuda. ya, eh, que quedó en este caso desmitificado. No existe una clase media, de hecho es una clase pobre que es prestada, porque una vez que usted deje de trabajar, y que lo ha demostrado la pandemia, usted vuelve a la pobreza. Entonces, es una clase media endeudada, claramente tal como dice Jorge, pero nosotros hacemos esa diferencia con la persona que viene migrante. Ahora, eso, aquí hay un tema bien interesante desde el punto de vista sociológico. Eso demuestra la poca visión y cultura que tiene el chileno al viajar muy poco. Porque tú, ¿cómo comienzas a abrazar y abrazar a la otra persona? Es cuando tú viajas y conoces otras Cuando conoce personas y otras realidades. conoces otras realidades. Exacto. Y eso demuestra que lamentablemente en Chile ya podemos tener un autocar y todo lo demás, poder viajar y de cuando viajamos, de conocer a las personas que habitan en dicho territorio, porque viajar no es irse a un resort y estar en la playa tomándomelo con vino, sino que finalmente Sacándose viajar es una foto de conocer Machu otras Picchu realidades también. y otras culturas. Yo creo que el chileno lamentablemente tiene esa riqueza que sí tienen otros países. Ahí quiero hacer Ya, Jorge. ahora sí. Jorge, Hay una dale. canción de un cantante de rap que se llama Portavoz, que él plantea exactamente la canción que se llama Poblador del Mundo. La realidad habla de un chileno que vive en Europa. Y el problema no es con la autoridad en este caso, sino que con la misma gente. Sino que hay gente que tiene mucha mentalidad de jefe, pero no tiene nada. Son del mismo origen social, pero te hacen sentir rechazado y te hacen sentir excluido de este caso del éxito, entre comillas, que se intenta. Me estoy entendiendo con lo que estoy Sí, planteando. sí. Punto. Que el temido, ya, mejor no digo lo que tenía en mente. Ya, tenemos que hablar desgraciadamente de lo que pasó en Panguipulli. Mi Malú, perdón, se me coló. Ya, No el importa, Malú yo quiere también hablar tengo colores primero. que se me ponen. También quería participar. Yendo al punto, tema de conclusión, hablar de lo que pasó en Panguipulli, de cómo este procedimiento policial simplemente se fue de las manos y terminó con una persona muerta, con un pueblo protestando y con una municipalidad incendiada. ¿De qué nos habla eso? Paso Eso por... como Empieza con Jorge. obviamente en este caso es la situación de densidad, de constante conflicto entre carabineros y también los ciudadanos. Obviamente en el video se ve el mal procedimiento que realiza Carabineros en este caso. Obviamente con una situación de violencia muy extrema y con una desproporción también por parte de la autoridad policíaca. Y claramente provoca esta situación que es lamentable para el territorio Panguipulli. Y yo conozco bastante, muchas personas allá, yo estudié en el sur, así que conozco esos lugares. Y obviamente lo que conlleva también a una protesta, obviamente una manifestación, la quema de servicios públicos y del edificio concesional o la municipalidad. Obviamente una situación tan simple que se pudo haber resolvido en este caso de manera tan, digámoslo bien, provocó esta situación de violencia extrema. Y obviamente cuando se vulnera en este caso la integridad psicológica, en este caso física de las personas en sí, obviamente conlleva, provoca situaciones de densidad violenta en este caso. Obviamente hay una sobrereacción. Daniela. Bueno, esto da cuenta todo lo que el proceso de formación que ha tenido Carabineros de Chile.
es una institución súper importante, valiosa, y yo no quiero dar en este momento como quizás la mala fama, por así decirlo, que ha tenido, que es necesaria, valiosa, respetable, etcétera. En particular no es culpa de los carabineros. Hoy día decían que ese carabinero era sargento, que podría haber tenido un grado de preparación mayor, que un cabo, etcétera. Pero la verdad que cuando uno revisa la malla académica de carabineros de Chile, en muy poquito tiempo salen a la calle, no están bien preparados, no tienen cursos sobre derechos humanos profundos, sino que como una pincelada. Tampoco tienen clase, una profundización psicológica muy en profundidad. Debieran, después de que salen, también tener preparación psicológica, tener terapia permanentemente, porque claro, enfrentarse a situaciones extremas es difícil reaccionar, y más ello. Ahora, da cuenta de una desproporción absoluta, es lamentable la situación. Ahora, más encima, estuve viendo la noticia antes que este niño, el malabarista, era tío del joven que todavía, bueno, que supuestamente se lanzó en Carabineros en el río Mapocho para las manifestaciones que hubo. Entonces, chuta, tú decís, todo esto ya es demasiado, de verdad hay que cambiar la institucionalidad de Carabineros, no cambiar al director, ni siquiera sé si darle de baja a todos estos carabineros, pero sí cambiar la institución, o sea, cada uno es responsable penalmente de los delitos que se cometan dentro de cualquier esfera, dentro de cualquier cosa. Hay que invertir recursos como corresponden, estas instituciones son necesarias, no hay ninguna validez por nuestras policías, ni siquiera tanto por policía de investigaciones que antes sí había. Entonces, chuta, aquí vamos a llegar a lo que pasó hoy día en Panguipulli. Es terrible, o sea, que se quemen todos los servicios públicos yo lo encuentro terrible, terrible, terrible. Es una guerra. Sí, me genera muchas cosas esto. Primero, muy a mí triste también. porque, a ver, es la muerte de una persona. Eso es... O sea, yo entiendo también detrás lo que hay con el tema de la quema y hay muchas cosas, mucha gente que va a sufrir muchos coletazos con eso. Pero es la vida de una persona. Ahora, creo que hay responsabilidad y acá también nos pueda ayudar porque yo siento que hay responsabilidades desde el punto de vista jurídico legal, primero de la persona que finalmente va a fallecer. Primero, ¿por qué razón? Porque hay algo que es el imperio de la ley y en este momento Carabineros de Chile está facultado ya para poder hacer controles de yo negarme a eso. ¿Ya? De hecho, es una de las atribuciones que tiene Carabinero y yo no puedo finalmente dármela de choro y finalmente ir contra eso, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo, entonces, que genera eso, es que finalmente hay una ofuscación, hay una emocionalidad por parte de Carabineros que si alguien no tiene una regulación emocional trabajada, las emociones finalmente a uno lo desbordan. Ese desborde de emociones, finalmente, si tú no tienes una formación académica, finalmente hace que tú comiences a realizar errores, ¿ya? Y ahí empieza, todo lo demás son errores de procedimiento. ¿Por qué? Porque hay una desregulación emocional del carabinero y luego comienza a una serie de errores, ya a que finalmente, lamentablemente, van a terminar con una persona muerta. Ahora, ¿por qué nacen todo esto? Porque claro, hay finalmente un joven que finalmente no quiere hacerse el control, que se pone violento, ¿ya? Y que luego, bueno, a quienes practicamos también artes marciales, hay algo que es una posición de ataque. Y el joven toma los cuchillos en posición de ataque. Y eso hace que el carabinero comience finalmente a tomar decisiones en base a su sobrevivencia. Los protocolos ya se fueron al carajo. Porque ya Daniela lo hablaba, la formación que tiene Carabineros ya primero está desactualizada. Segundo, ya también tiene una formación ya que si tú le sumas el equipamiento que tiene un carabinero, ya es bastante antiguo. De hecho, el carabinero usa un revólver. Ya esos revólveres ya finalmente no se están usando porque por la cadencia de tiro finalmente hace que sean muy imprecisos a la hora de disparar. Entonces, yo puedo estar disparándole a alguien a las piernas, ya, pero al tercer, el cuarto tiro percutado, ya, la cadencia de tiro del revólver
hace que finalmente la bala vaya para cualquier trayectoria, ¿ya? Entonces, en ese sentido también, y bueno, los peritos criminalígenos que van a hacer todos esos estudios, pero es bien importante que nosotros sepamos que el armamento que tiene Carabineros está bastante desactualizado, muy antiguo, y también tiene que ver con cuáles finalmente son, en esta acción que tiene Carabineros frente a estas situaciones. Es decir, él es un sargento, lo más probable es que ya llevaba varios años dentro de, pero por ejemplo, ¿cuántas prácticas de tiro tiene? ¿Cuántas prácticas, por ejemplo, cuántos cursos tiene, por ejemplo, de conversación, de resolución de problemas, de resolución de conflictos? Y yo creo que ninguno. Entonces, frente a eso, problema de un mal procedimiento, que está claro que se hizo un mal procedimiento, habla de un problema de la formación que tiene en la actualidad Carabineros de Chile y en general las policías ya para ciertas situaciones. Uno a veces se imagina a las policías como lo ve en la tele, ya así como en las películas de Hollywood y cosas así, como CSI, uno se imagina la PDI así, y de verdad es que la realidad dista muchísimo de eso. Entonces, es bien interesante finalmente el poder desde este punto hacer ese análisis a que Carabineros de Chile necesita una reestructuración, pero una reestructuración curricular, es decir, con todas las personas que están entrando a la escuela, pero también a todas las personas que están allí. Nosotros hemos dicho, y lo dijimos en algún momento, Carabineros debería dividirse en dos instituciones, que son los que prestan servicio ya en cualquier comunidad y tal, como dice Daniela, son necesarios, pero también hay otra rama, que es la rama finalmente que es la que va a sofocar las protestas y todas esas cosas, que son los carabineros que uno les tiene mala porque finalmente son los malvados, ya, pero que son los de fuerzas especiales. Pero sí creo que a Carabineros les falta una formación. Y los protocolos finalmente se lo echó al bolsillo. El carabinero lamentablemente ya se desreguló emocionalmente, se ve muy alterado. De hecho, después del primer llamado de advertencia que le hace, le dispara incluso a los pies. Y luego de eso el procedimiento tendría que haberse parado. El carabinero que estaba al lado tendría que haberlo detenido. Ya decir, oye, ya para, ya, sí, ya listo. Pero finalmente esa desregulación emocional ya termina con, lamentablemente, una persona muerta. Ahora, eso hace ya que finalmente la emocionalidad de quienes estaban alrededor y además de eso, de toda una comuna, vaya y no haya ninguna forma más glorificante de quemar, porque finalmente el fuego tiene una connotación sociológica de lo que busca finalmente es un morir, pero un renacer. Entonces, frente a eso, ya, por eso que se produce este fuego y sobre todo con una institución. Ya, se trató de ir contra la comisaría, ya, pero finalmente después se va contra, en este caso, el edificio municipal. Tiene que ver con el tema Ya, de ya. la educación emocional y de cómo finalmente es tan importante la emocionalidad, no solamente en este procedimiento, sino que también en nuestro país, Álvaro, porque somos finalmente un país muy Álvaro, desregulado emocionalmente. Listo, listo, listo. Ya. Eso. Álvaro. Ya, por tema de tiempo, tenemos que hacer una despedida abrupta. Así que a los tres, por igual, a Álvaro, a Daniela y a Jorge, les quiero dar las gracias por estar en esta edición de Hoja en Blanco. Lo esperamos la próxima semana. Y por premura, me despido. Gracias por su sintonía. Y nos extendimos más del tiempo. Así que, Marco, tomen las transmisiones y que tengan buen día y sigan en la sintonía Chao, de buenas XR, noches. porque Chao, se chao. viene Buenas cóctel de noches. Chao, sábado. chao. Nos vemos, chao, Chao. chao.